El pasado mes de diciembre fue protagonista en la actualidad el tema de los apartamentos turísticos ilegales que habían proliferado en la ciudad, en la capital extremeña, en Mérida, y la patronal se reunió con el ayuntamiento de la ciudad para solicitarle ayuda y con otras administraciones para que se regulase de una vez el funcionamiento de estos apartamentos turísticos ilegales. Hoy vuelve de nuevo a ser actualidad porque la patronal Exceltur estima que desde 2012 hasta la fecha han crecido un 1.633% el número de apartamentos ilegales que operan en España sin el título habilitante. Vamos a hablar de este tema, pero también de otros acontecimientos y hechos de actualidad que son protagonistas en esta jornada del jueves. Vamos a pasarla por el tamiz de la opinión con la visión particular, las distintas visiones de nuestros picoteros de los jueves. Hoy están con nosotros Pepe Pérez Garrido. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues como la semana pasada, el jueves, dijimos que el domingo íbamos a cantar el Airón, pues lo cantamos. Enhorabuena a todos los merengues, a todos los madridistas. Ya tenemos 33 títulos. Y ahora queda el otro en Vite. Ahora nos queda el del sábado, ¿no? El del sábado día 3. Todo se andará. Tenemos a Marisa Tena. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Pasando calor? Horroroso, en estos días. Horroroso, una temperatura de mayo que parece que estamos en julio. Bueno, lo bueno que tenemos en el horizonte es que la próxima semana anuncia que hay una bajada de temperatura, que vuelven de nuevo a su ser, ¿no? Pero yo creo que se hace efectivo ese dicho de hasta el 40 de mayo no te quites el sayo porque vamos a tener... Yo creo que será bienvenida la temperatura fresca, ¿eh? Miguel Ángel Herrera, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, bien. Miguel Ángel Herrera, que viene de participar además en unas jornadas nacionales e internacionales, creo, porque había ponentes de toda Europa sobre economía social, ¿no?, en Madrid. Ahí estamos con ponentes de 18 países y muy interesante en Madrid. 2 días de trabajo. Hay una apuesta decidida de Europa por la economía social. Sí. Traigo, si queréis decir, ten en cuenta que ahora mismo en Europa hay 2 millones de empresas dedicadas a la economía social, que son pocas, pero que están batiendo 14 millones de puestos de trabajo. Que quiera o no quiera, es importante. Y nosotros creemos, aparte de que no tanto los fondos europeos como el mercado, como Europa está apostando por ello, creemos que es interesante y es una vía importante de salida para muchas empresas. Hay muchas empresas que están cerrando, que los mismos trabajadores conocen el producto, conocen el fondo de comercio y pueden seguir con la empresa. Estamos trabajando en esa línea ahora y bueno... Bueno, y también para la juventud, ¿no? Para chavales que puedan montar cooperativas de trabajo asociado. Hemos firmado convenio con 14 ayuntamientos. Estamos trabajando con ellos para lo que es explicar la cooperativa, lo que es la economía social, en el tema de dependencia, en el tema de ayuda a domicilio, de pisos tutelados, el tema rural, hay muchas salidas. Que son las actividades ahora más demandadas, ¿no? Que pueden tener más demanda en el sector, en el mercado, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar ya del turismo porque, como hemos dicho, la patronal Exceltur estima que en España se ha producido un incremento de un 1.633% de la oferta de plazas de alojamiento irregular desde 2012. El director de Estudios e Investigación de la organización ha dicho este pasado miércoles que esto abre nuevos retos en la agenda turística sobre cómo gestionar un crecimiento sobrevenido. El informe recoge que el impulso de las nuevas plataformas tecnológicas ha provocado una eclosión de viviendas que durante periodos cortos son explotadas como alojamientos turísticos. Esta oferta irregular genera al mismo tiempo crecimiento paralelo, exponencial, dice, y desbordante de la llegada de turistas a las ciudades hasta alcanzar una dimensión cercana a la de la oferta tradicional regulada. En Mérida esta denuncia ya fue formulada el pasado mes de diciembre, si les recuerdo la tratamos aquí también en La Picota, por las principales asociaciones de hoteleros y el Ayuntamiento de Mérida. La proliferación de alojamientos turísticos ilegales operando sin licencia en la ciudad se ha multiplicado por 10. El presidente de Asomer ya defendió que han requerido la ayuda del Ayuntamiento, de la Junta de Extremadura y del Gobierno Central para acabar con esta competencia que califican de desleal y que cifran en más de 1.000 plazas de alojamiento la oferta que se anuncia en Internet en la capital extremeña. Los representantes de estas asociaciones denuncian que esta práctica ha pasado de ser economía colaborativa a economía sumergida. La voz de alarma se activó durante el pasado Puente de la Constitución, en el que, pese a contar con una masiva presencia en la ciudad de visitantes, los hoteles no se llenaron. El alcalde ya advirtió entonces que las viviendas particulares no se pueden alquilar más de 3 veces al año.
Los hoteleros cifran el fraude de este tipo de alojamientos en más de un 40% de la capacidad de ocupación total en la ciudad, que es bastante. Marisa, conoces el tema, ¿qué opinión te merece? ¿Cómo se puede regular esto que como ha dicho ya el presidente de Exceltur, de la patronal turística, ha sido una eclosión desde el año 2012 para acá? La verdad es que es bastante preocupante. Yo entiendo que aquellos que están puestos al día, que tienen que pagar recursos, que tienen que garantizar un mínimo de calidades y de servicios, se encuentran con una competencia absolutamente desleal de alguien que tiene una vivienda y de manera irregular la pone en el mercado en una economía absolutamente, digamos que no declarada, y que eso supone que no se le garantiza tampoco a quien ocupa ni esos mínimos servicios ni esas mínimas calidades. ¿Qué es lo que tiene como consecuencia? Yo creo que la peor es el daño que está haciendo a quienes realmente sí afrontan el tema hotelero desde el punto de vista de la legalidad. ¿Qué tenemos que hacer? Pues una cuestión que está clara. Hay normas que hay que cumplir y por tanto tiene que haber una inspección y una policía permanente que esté revisando y que esté sacando a la luz cuáles son las circunstancias que se dan, en qué circunstancias están, legalizarlas si se pueden legalizar y si no se pueden legalizar, cerrarlas. Lo que no es de recibo es que a alguien lo estemos sometiendo al pago permanente de impuestos, de tasas, de revisiones, de inspecciones y haya otra gente que se esté lucrando de manera sumergida sin hacer ningún tipo de inversión y ningún tipo de pago a la colectividad. Yo creo que eso hay que hacer una regulación y hay que hacer sobre todo una inspección para sacar a la luz la realidad de todo lo que hay. Que es bastante, como hemos dicho, según las cifras de Asomera, aquí mismo en la ciudad de Mérida. Miguel Ángel. Pues sí, es un problema que está pasando a nivel, en las grandes ciudades. Es decir, yo tengo la noticia de que la alcaldesa de Madrid había expedientado a 153 apartamentos irregulares, ilegales en Madrid. En Barcelona también. Y en Barcelona igual. Se está creando además el miedo que está viendo la gente. Hay un artículo por ahí que habla sobre la gentrificación, el tema de que se está creando una comunidad de vecinos que son para 2 días, para 3 días, que no se van bien con los vecinos que están allí porque claro, van de fiesta. Perdona, porque esto genera efectivamente otro problema paralelo que es el de la vecindad, que se opone evidentemente a este tipo de negocio, porque normalmente no, pero hay un porcentaje importante que, como tú dices, es el público más joven el que puede entrar en este tipo de círculo de vivienda y se hacen fiestas, etcétera. Con las molestias que ello conlleva. En la zona de Barceloneta hay muchos problemas, además hasta se está viendo locales comerciales debajo de los pisos que están cerrados de tiempo, que están montando tascas o a un bar pequeñito, porque ve que hay vecinos, que además el turista que viene para 4 días viene para gastárselo, ¿me entiendes? Entonces, el negocio que hasta son negocios también irregulares e ilegales, ¿no? Yo creo que si queremos, según el modelo de ciudad que queramos tener en Mérida, pero aquí yo creo que hay que hacer un trabajo de investigación importante, que no sé si están haciendo, que es saber de una vez por todas tener ese registro de viviendas vacías que hay en Mérida. Eso habría que tenerlo más o menos al día, porque eso se controlaría mucho, porque no obstante eso, hablamos de los hosteleros y los restaurantes y los hoteles, pagan sus impuestos, y esto es todo una sociedad económica sumergida, es que es así. Es decir, un matrimonio que venga a Mérida 4 días con 4 hijos, paga un precio y ese dinero, pues, ¿me entiendes? Entonces hay que controlarlo. Pero yo creo que el ayuntamiento debe tener algún mecanismo para investigar ese tipo de actividades desde el punto de vista partiendo de saber cuánta vivienda hay vacía en Mérida. Yo creo que es una cosa importante que habría que hacer. ¿Por qué? Porque entonces, en el mes de diciembre que iba a inspeccionar, el ayuntamiento iba a inspeccionar algunas de estas viviendas. Eso tiene que hacer el ayuntamiento. Y claro, es complicado. A lo mejor no sé cuántas viviendas puede haber en Mérida vacías, pero creo que hay buena cantidad, Y a partir de ahí, teniendo más o menos controlado, teniendo más o menos sabiendo el tipo de ciudad que queremos tener. Y yo creo que se puede controlar, y si hay que sancionar, pues habrá que sancionar. Y no puede tener, hay veces, mira, yo conozco ciudades, en Cáceres, por ejemplo, hay pisos que están alquilados para estudiantes, que en el mismo contrato le obligan a dejar el piso vacío los 4 días del Walkman. Para realquilarlo. O lo obligan que el día 31 de julio tienen que sacar todo el material porque lo alquilan para el verano. Claro, hay todo ese tipo y no está regulado.
no sea, ni serán facturas ni recibos de pago, alquileres, nada de eso. Entonces es un tema importante que creo que había que controlar. Pepe. No es exclusivo de aquí, ¿eh? No, a nivel nacional. Te vas a las zonas de playa y los apartamentos privados que se alquilan por quincenas a precios desorbitados, los hay, ¿no? A precio desorbitado y en B. Y en B, todo en B. Y el problema grave que pasa en las comunidades, como habéis dicho, es sobre todo en aquellas comunidades que tienen unos espacios públicos al servicio de todos los vecinos. Porque en esos espacios públicos, lógicamente, estos nuevos inquilinos, entre comillas, aunque sean para 2 días o para 4 días, se ponen a utilizar esos espacios públicos y a tutiplén. Vamos, ellos no tienen problema de levantarse temprano, de trabajar, de no trabajar, ellos están de fiesta, ¿no? Yo creo que con todo esto es fácilmente, vamos, no fácilmente, pero aparte de que sea perseguible, hay mecanismos, los especialistas lo sabrán. Lo mismo que todas las personas, bien vía internet, bien vía boca a boca, se van pasando los datos y saben dónde hay apartamentos o viviendas de este tipo para alquilarlas por días o por semanas o por quincenas, si es por internet, los investigadores, los que puedan fiscalizar, también pueden hacerse pasar por posibles inquilinos y de alguna manera controlarlo y vigilarlo. Y bueno, yo creo que es cuestión de la profesionalidad de los que quieran investigar, no es otra cosa, ¿no? A mí, yo no soy investigador, pero se me ocurre en algunos medios, alguna forma. Pero vamos, la agencia tributaria, que inspecciona mucho, pues también podía fijar su mirada aquí, en este sector, para ¿no? Una familia, para una casa es poco. Si una empresa sí tuviera 5, 6, 10, entonces sí, que tenga muchos gastos y que no tenga ingresos, entonces sí podría ser más fácil de fiscalizar. Pero de la otra forma, para una vivienda, para una habitación, como es el caso, es más complicado. De todas formas, como todo lo que es ilegal es perseguible y comprobarlo, denunciarlo y la justicia encima. Pero Pepe, hay una cosa, vosotros ponéis mucho el acento en el turista. Yo creo que el turista lo que hace es que busca el mejor precio. Y aquí a quien hay que responsabilizar es a ese turista que entra en internet, que busca que donde tiene un apartamento para alquilar y que le ofrecen un apartamento en un lugar estratégico de Mérida o menos estratégico, pero a un precio que está mucho mejor que un hotel o que un hostal. Eso es lo que busca el turista. Y luego está el propietario. No se puede criminalizar al Claro, turista, el problema es que comete la irregularidad es el propietario de ese apartamento que lo está alquilando de manera ilegal y que está ejerciendo en lugar de una función residencial para la que tiene ese apartamento, para un negocio, como si fuera una zona de un negocio igual que hay un hotel que tenga al lado. Con un inconveniente, Marisa, que al hacer una competencia totalmente desleal con los que están en regla, con los que están con la documentación y con todos los papeles en regla, esa competencia está haciendo que muchos hoteles y hostales no puedan subsistir porque no pueden competir en ese dinero como en cualquier otro sector. A mí el otro día yo hablando con un pintor que nos daba presupuesto para arreglar una fachada, te pones a comparar presupuestos y ves cómo puede haber un 50% de diferencia de unos a otros. Uno te ofrece una cosa por 4.000 y otros por 2.000. No tiene comparación. Estamos hablando de un volumen muy elevado, porque ten en cuenta que no es decir alguien que alquila su apartamento, es que según dice la asociación, estamos ya hablando del 40% de la oferta de plazas, con lo cual si eso está mermando fácilmente. Uno de los datos lo acaba de comentar Fran. O sea, estamos en que en Semana Santa o en otros momentos, en otras fases del año, estamos llenos de turistas, la ocupación y los que preguntan en las oficinas de turismo se duplican comparado con otros años y sin embargo la ocupación hotelera es igual o incluso inferior. Esos turistas están en algún sitio, tienen que estar, no duermen en el suelo, ¿no? Lógicamente, como tú muy bien has dicho, están buscando esos turistas el precio más interesante. Cuando nosotros vamos a comprar, pues intentamos comparar y una cosa así, pues te buscas un hotel que esté más o menos céntrico, pero aparte de que esté céntrico, porque que tenga buen precio. Lo pueden mirar de las diferentes formas que hay para mirarlo a través de internet. Pues lo mismo sucede con esto. Pues los que saben dónde están estos apartamentos así, ilegales entre comillas o legales,
está claro. Sí, la verdad que luego- Hay que diferenciarlo, cuidado, de apartamentos que sí están legalizados, Sí, que sí, tiene- están El que esté al día. legalizado por su Exacto. CIF, que pague sus impuestos. Paga sus impuestos. Además, hay una cosa que está clara, porque la ley extremeña lo que exige es que esos apartamentos que están legalizados tengan una placa en la puerta, igual que el hotel. Y que Exacto. cuando una persona llega a ocupar la habitación, sabe perfectamente si ese hotel o ese apartamento es legal o no es legal. Y a partir de ahí, yo creo que es donde se tiene que empezar la investigación, que no es grata, porque lo estamos viendo en los ayuntamientos como Barcelona, Madrid, que para los ayuntamientos no es nada grato hacer esa labor inspectora, como no lo es para ninguna administración. Pero bueno, de alguna manera hay que dar solución a esta situación que se está generando y que crea tanto problema. Pero también es cierto que desde el punto de vista económico la agencia tributaria se podía hacer lo mismo. Y Mira, tiene incluso mucho más media que los ayuntamientos. No hace mucho tiempo yo recuerdo de gente que a mí me comentaba que estaban yendo inspectores e inspectoras de la agencia tributaria para ver viviendas que teóricamente estaban vacías o que se estaban declarando para ver si estaban ocupadas, tenían alquiladas de manera permanente. Bueno, pues de la misma manera entiendo que se puede hacer desde todas las administraciones, porque aquí tendrán que concurrir un poco todas. Tendrá que haber una coordinación importante entre el ámbito local con el ámbito autonómico y el nacional. Si cada una de las administraciones va por su lado, va a ser difícil que se ponga fin a este tipo de prácticas. Pero si todas se coordinan, yo creo que pasan la información y la gestión, es posible que se pueda poner, pues a lo mejor no al 100% finalizarla, pero sí intentar que se regulen aquellos locales de aquellos apartamentos que se puedan regular. Que sería bien para todos. La regulación y la coordinación de todo este tipo de acciones es importantísima. Pero luego había que poner también una pequeña pica en Flandes de que también es como todo, es decir, lo de la ilegalidad y lo de la economía sumergida, en el país que estamos no nos debe extrañar, ¿eh? Ya, pero Porque no podemos dejarlo pasar, porque eso está en la cultura intrínseca Pepe sí que hablará, española. pero La picaresca. ¿eh? La picaresca española. Ah, pero siquiera si la picaresca la tiene el presidente del gobierno, a partir de ahí, No, cualquiera. La picaresca es otra cosa. Ahí cualquiera. La picaresca viene desde la Edad Media. A ¿no? partir de ahí cualquiera. ¿Me entiendes? Sí, pero yo creo Desde que la eso no Padilla puede Doble. justificar. Ver, No, aquí- si no lo estoy justificando, estoy diciendo que es complicado. Además, mira, yo antes no hablaba ni siquiera de ilegales, apartamentos ilegales, sino de situaciones irregulares, porque no están dados de alta, porque no se tiene la inspección que tiene que tener. ¿Qué es lo que hay que hacer? Aflorar. Y eso, sacarlo y decir, ¿cuántos hay? ¿Reúnen las condiciones y quieren seguir con el negocio? Pues que se dé de alta, saquen sus licencias, cumplan con la normativa que se les exige Sí, y sigan claro, funcionando. de acuerdo. Se va No se en la- trata de el cerrar camino nada, así. sino de regularizarlo. Bueno, vamos a hablar de otro tema porque de nuevo Izquierda Unida Mérida saca a la luz pública su posición sobre el mercado de Calatrava. Ha emitido una nota de prensa en la que muestra su posicionamiento en contra una vez más de la privatización de la gestión del mercado de Calatrava. En la misma dicen que el procedimiento de información pública del estudio de viabilidad supone el primer paso que permitirá la apertura de la licitación del proyecto, la remodelación y explotación, por tanto, la privatización de dicho espacio. Izquierda Unida argumenta que la decisión adoptada por el equipo de gobierno supone una vulneración de su programa electoral, que en la legislatura pasada se oponía al modelo de privatizaciones practicado por el gobierno de Pedro Alcedo. Es a raíz de ese estudio de viabilidad cuando se posiciona de nuevo Izquierda Unida, bueno, que una posición que además ya viene arrastrando desde hace algo más de un año, ¿no? Hace un año, muchos años, es decir, con Sí, pero Pedro, quiero decir, de forma con Pedro más- Acedo anteriormente, cuando entró Ángel Más Calles, regular sí. ahora. Yo lo que sí quiero que se explique al meritense que este estudio de viabilidad que se va a hacer, ¿quién lo va a pagar? Eso es lo primero que había que explicar. ¿De dónde va a ser dinero para hacer ese estudio? Porque ya se hizo otro estudio, y otro estudio, y otro estudio. Se ha hecho un estudio de Mercasa. De Mercasa, ¿quién lo pagó aquello? El estudio que había hecho la Asociación de Comerciantes del Centro, cuando iba a entrar Ángel Calle de alcalde, también otro estudio. ¿Eso quién lo pagó? Que estamos haciendo estudios, y eso seguimos con ese programa, ahí, ese problema que está, parece que ahí quieto, pero seguimos con él. Entonces, a partir de ahí es lo que había que explicar primero. Y mucho estudio de viabilidad, mucho gasto, y eso quién lo paga y quién lo... Claro. Y luego, a partir de lo... Es decir, y creo que yo, porque bueno, estamos en defensa de lo público totalmente, a partir de ahí. Yo siempre digo lo mismo, ¿por qué el negocio ese va a ser negocio para una empresa privada y no puede ser negocio para las arcas municipales? Es que no lo entendemos. Es decir, es gestionar o no gestionar, o querer gestionar o no querer gestionar. Es la única explicación. Nosotros,
ya dijimos, es la remodelación, la reforma, todo eso, el ayuntamiento tiene, con todos los grupos municipales, tiene que exigirle a la Junta de Extremadura que ponga dinero encima de la mesa para esa renovación, igual que hizo la renovación de Coria o de otros centros de mercados, igual, ¿por qué Mérida no? Y a partir de ahí, defender lo que es la gestión pública. Y luego, pues, bueno, yo entiendo que podrá gustar más o menos a otros el tema de la gestión pública o gestión privada. Lo que está claro que debemos de estar contentos, es decir, a los comerciantes que hay ahí, ¿qué se va a hacer con ellos? ¿Se les expulsa? ¿Se les va a indemnizar? ¿Quién va a pagar esa indemnización? Hay una serie de cuestiones ahí que quedan en el aire, que había que explicarlas. Yo, a partir de ahí, como primeras pinceladas, lo dejo ahí. El estudio de habilidad, ¿quién lo va a pagar? Si se va, ese estudio de habilidad va a hablar con los comerciantes que están dentro, porque habrá algunos que les interesa hasta que les indemnicen por edad, se jubilen, o su dinero y fuera, pero a otros que no. Y luego, el estudio de habilidad, creo que la asociación de vecinos, el emeritense debe de aportar ideas. Había muchas cosas que yo veo lagunas que creo que sería interesante que se comentaran. La última vez que nos visitó el alcalde aquí precisamente a este programa, que fue poco antes de Semana Santa, que también estuvo el tema porque se llevó a pleno, si lo recordáis, dijo que el servicio no se extingue, el servicio se puede dar, pero se puede prestar en otra ubicación y no tiene nada que ver con la funcionalidad que se le vaya a dar al edificio, dando a entender que el mercado puede trasladarse a otra ubicación y buscarse otra funcionalidad comercial a ese edificio en el mercado de Calatrava. Fue lo que dijo aquí el alcalde. Lo apunto para la opinión. Pepe. Yo creo que lo primero que hay que pedir del mercado de Calatrava es que funcione. Y como está ahora mismo no funciona. Pues si no funciona y queremos que funcione, lo primero yo creo que es eso, hacer un estudio de lo que se pueda hacer. Y me imagino que ese estudio de viabilidad, porque lo que se inicia es un procedimiento de información pública. A lo mejor en ese anuncio viene esas preguntas, la contestación a esas preguntas que tú dices, ¿quién lo paga? A lo mejor es simplemente una información de que puedan dar personas al ayuntamiento, no lo sé, estoy hablando hipotéticamente, porque yo no he visto ese anuncio, no sé el articulado que pueda tener y entonces no puedes decir una cosa cuando no lo sabes con seguridad. Dices tú, Miguel Ángel, negocio público-privado. Ahora mismo lo que tenemos que es negocio público-privado, es por después encasillarme. Bueno, ahora son gente privada que está trabajando allí. Entonces, ¿tú qué quieres? ¿Que el ayuntamiento venda los tomates y los pescados? No. ¿Entonces qué? O sea, ¿cómo está ahora mismo? No, la gestión desde el punto de vista de... Ahora mismo, el edificio es público, sí, que es del ayuntamiento, y lo tiene en cesión administrativa, en concesión administrativa, como se pueda decir legalmente hablando, a unos industriales que antes eran muchos, se han estado yendo algunos porque no les resultaba económicamente, no les funcionaba el negocio, y los que quedan, y son privados en una gestión, en un edificio que es público, un alquiler, una concesión administrativa. ¿Eso quieres tú que siga después? Porque eso no es... ¿Y lleno? Ya, lleno. Hay que poner algún restaurante, algún bar, sí, pero lo que no podemos hacer es que la gestión entera, el beneficio de lo que paguen los que están allí, se lo lleva una empresa privada. No, es que no, déjame que siga. A ver, vamos a dejarme que siga. Una cosa es que yo trabaje mis 8 horas, vendo automático en mi trabajo, y mi vecino tomate, y otra cosa que el negocio, el beneficio que se puede llevar ahí en el ayuntamiento es la concesión administrativa a una serie de industriales en un edificio que funcione, es lo que queremos todos. Sí. Entonces, es una gestión privada de los negocios en un edificio público al que le están pagando un alquiler. Se subastará o por concurso subasta o de la forma que sea, que es lo mismo que hay ahora mismo, que hay ahora. La única diferencia es que, una vez hecho el estudio de viabilidad, hay que ejecutar la obra. Entonces, si esa obra vale, ¿qué te digo yo? 4 millones de euros, por poner una cantidad, ¿los tiene el ayuntamiento? La Extremadura. Bueno, la Junta, eso lo pedimos al Estado, y si no, a la Comunidad Económica Europea, y si no... Bueno, es que precisamente yo creo que la ley de haciendas locales te permite, en los casos en los que tú no tienes economía suficiente, te posibilitan el que tú puedas acudir a un tipo de financiación. Ejemplo,
Te lo digo porque nos pasó a nosotros cuando llegamos al gobierno municipal en la época nuestra, en el año 95, el aparcamiento de Fernández López. ¿Tú crees que el ayuntamiento hubiera hecho allí el ayuntamiento por sí, ese aparcamiento alguna vez? ¿Tenía los millones que costó en aquel entonces el ayuntamiento? No. ¿Pero qué le interesaba a la ciudad? Tener un aparcamiento para todos los turistas y para todas las personas que venían al centro, a esa zona. Era interesante tener un aparcamiento. ¿Qué se hizo? Una concesión administrativa con la obra, me parece que fueron 50 años, al que lo tiene ahora mismo. Él lo construyó, lo pagó y al ayuntamiento no le costó un duro. Y aquí se lleva la ganancia. Pero ya, si todavía está pagando la obra tú la prorrateas y la estás pagando 50 años, ¿qué más te da? Y no puede hacer el ayuntamiento. Sí, siempre que el ayuntamiento tenga los 4 o 5 millones de euros para hacer la obra al principio. Si no lo tiene, acude a crédito y después tienes que pagar el crédito y tienes que pagar los intereses. Peor es lo mismo. Peor es acudir a crédito para hacer Pero obra. que es lo mismo. Y luego tener que tirar la obra. Pero si es lo mismo. ¿Ese crédito cuándo se paga? Si es lo mismo, si tú lo que pasa es que en lugar de pagar dinero, en lugar de estar pagando los intereses y la amortización de ese préstamo, has hecho una concesión de un señor por unos años determinados y al cabo de esos años te revierte a ti gratuitamente. Yo creo que es lo más fácil. Vale, a ver, de todas Marisa. formas, no digo yo que esa sea la solución, esa puede ser una. El estudio de viabilidad es necesario para ver qué es lo que funciona o qué es lo que no funciona, porque a lo mejor en ese estudio te dice, oye, es que no puede haber 8 pescaderías, ¿no? Con 3 es suficiente. Oye, que no puede haber 14 fruterías o verdulerías, porque con 3 o con 5 es suficiente. Y no hay técnico en el ayuntamiento de Paz de estudio. Bueno, yo no sé si lo harán los técnicos del ayuntamiento o acudirán a un concurso para alguien que le dé... Seguro que un concurso. Bueno, a ver, Marisa. A ver, Abrimos. es que yo creo que os ponéis en una situación... Todo el mundo estamos de acuerdo en que el mercado de Calatrava necesita una solución. Yo creo que en eso nadie puede decir que no. Y que además todo el mundo estamos de acuerdo que ese es un edificio emblemático para Mérida y que hay que intentar que ese edificio adquiera valor. También estamos de acuerdo que la situación de mercados y de la idea de mercados que había hace 50 años no es la idea de mercados que tenemos ahora. Luego hay que darle soluciones por todas esas vías. Y Miguel Ángel, yo no puedo compartir que servicio público sea el mantener tiendas pequeñas o grandes en un mercado. No. He hecho tiendas pequeñas. No, pero yo creo que el servicio público es el transporte. Se monta un... Ya, pero verá, para mí, servicio público puede ser el transporte, la educación, la sanidad, los bienestar social, todo, hasta los aparcamientos incluidos. Pero desde luego lo que no puedo plantearme como servicio público es el mantenimiento de unas tiendas que le cuesta mucho dinero al ayuntamiento el mantenimiento del edificio. Pero lo pagarán. Y para eso hay que hacer un estudio para decir qué queremos hacer con esto, qué queremos hacer con el mercado. De ahí presuponer que es para privatizar o presuponer que ese estudio que se haga es para hacer blanco o negro, estamos ya hablando por demás. Porque no sabemos cuándo va a ir. Pero es que además te voy a decir otra cosa. Pero si a ver, la idea del alcalde era privatizarlo. No, la idea de lo que el alcalde sometió... No, una presunción, es la verdad. No, perdona, lo que el alcalde... Lo que se sometió a pleno no fue eso. Lo que se sometió a pleno fue, por dicho en términos que todo el mundo nos entienda, fue recuperar el espacio y decía, acabamos con las concesiones. Eso fue. Sí, no se dijo, vamos ahora a privatizar. ¿Para qué? Para hacer un estudio de viabilidad y ver qué se hace. Ese estudio de viabilidad, si se paga con dinero público del ayuntamiento, estarán los presupuestos. Tenéis como Izquierda Unida la opción a presentar las enmiendas que consideréis necesarias. Es decir, no, mira, no estamos de acuerdo con que a este estudio se dedique ni 5 ni 1. Y vamos a proponer que se dedique a otra cosa. Pero lo que no podéis presuponer es que de un anuncio, de voy a hacer un estudio de viabilidad, ¿para qué solución le doy a este edificio y a estos mercados? Ya decir, privatizado. Claro, hombre. Porque son las políticas normales que estáis Pero haciendo. vamos, de todas formas, es que yo no entiendo dónde está la diferencia de privatización entre lo que tú dices y lo que hay. Es que ahora sí que está privatizado. Si tú aquello lo vienes a hacer por espacios de 50, 60, no sé lo que pueden coger estos empresarios, que es el del tomate, el que venda fruta, ellos pagarán su canon al ayuntamiento. Pero y eso no es por privatizar, mantenimiento, Miguel Ángel, eso y no es privatizar. beneficio irá para el ayuntamiento. La empresa privada no va a hacer eso. ¿Pero qué canon están pagando ahora? Yo no sé exactamente el Si no canon están pagando que mal es. hecho.
Pero Igual vamos, que pero, a ver, pero que el CAN no lo paga, lo que yo no es entiendo como que... el tema de los kioscos. Pero vamos a ver, ¿Que ¿qué? había que regularizar la situación? Sí, claro que sí. Pero si no te digo eso, yo lo que te digo es Es qué lo contrario. diferencia hay entre la privatización Pero de visto que el alcalde, el juez de los kioscos, se pasó por donde quiso, lo que el pleno votó, y hace lo que le da la gana, Pero vamos a ver, Miguel Ángel, pues si aquí mi estamos pregunta... en la si misma mi- línea. Pero si yo te pregunto una cosa muy clara, ¿qué diferencia hay entre darle un servicio de autobuses a una empresa grande, que se llama Ibextalia, y eso es privatizar? ¿Y qué diferencia hay entre coger un pequeño local dentro del mercado y dárselo a Pepito Pérez, a ti, para que lo explote? Es exactamente lo mismo. Uno pagará en función del volumen de negocio de autobuses y el otro en función del volumen de negocio de la tienda que monte. Pero ¿por nada qué el más. beneficio de Ibextalia no se puede dar al ayuntamiento? Ojalá, ¿Por qué no? ojalá se pudiera. El problema es que nos encontramos con que ni hay ni dinero, ni hay posibilidades legales de hacer una resolución de ese contrato. Ojalá se hubiera podido hacer de ese y de otras cosas más, pero te recuerdo que tenemos una ley Montoro que tampoco nos lo permite. Pero que no tratemos con dos varas de medir las privatizaciones. A ver si ahora la pequeña tienda no está privatizada y la grande No. es lo mismo. Sí, no lo mismo la privatización a un pequeño autónomo que a una gran superficie. No lo mismo. Pues yo, Aquí para lo mí, mismo. para mí lo tan mismo. privatizar es como se Para da mí, cuando para mí la privatización está un autónomo clara. de Mérida que tiene para dar de comer a su familia de 2 hijos y su mujer con esa pequeña tienda, no es lo mismo que Mercadona o Carrefour. Pero yo te digo, Miguel Ángel, el día que el gobierno local... Lo mismo que la misma privatización, no digas que lo mismo. No, pero que el día que el gobierno local saque una propuesta Será y diga, para ti, para mí no esta es es. nuestra propuesta del mercado y lo vamos a hacer con este modelo de gestión, Pero si ya, iremos privatizando, ¿no? pero si ya hay estudios de viabilidad hechos. Pero que el estudio de viabilidad no es para decir si privatizo, el estudio de viabilidad es para ver qué destino le doy a un edificio que tengo ahí que se está muriendo. Pero que ya, Marisa, Es que no es te otra. digo que ya está hecho plan de viabilidad hace mucho tiempo. Que se saque y se... Yo no lo he visto. Lo que se hizo fue un Bueno, estudio pues, sobre la reforma del Pedro Acedo edificio. hizo una presentación macro allí en el antiguo liceo, el antiguo liceo. Pues hace años, Allí ya se estará hizo la absolutamente- presentación de lo que se iba a estará hacer. obsoleto Y después con ya. Ángel Sí, Calle, si en tiempo querían meter un aparcamiento ahí debajo también. claro, es que aquí se hacen... Y en se la hacen- Plaza España querían en aparcamiento. campaña se presenta y se hace, como Miguel dijo Ángel, para el tú amigo saber- Pedro Acedo, lo del apartamento de la Plaza España, lo del Corte Inglés, igual y aquí, pues, todo es agua, el papel aguanta todo. Claro. Yo creo que no, que hacer un estudio No va. de viabilidad y buscar soluciones a algo que necesita esa solución. Y ahora nos dirán por qué camino es el que va, pero no nos anticipemos, vamos a esperar a ver qué solución nos dan, qué propuestas hacen y luego las criticaremos y diremos Ojalá, pues nos gusta o no ojalá nos que gusta. cuando pase me calléis la boca aquí. Ojalá. Me vaya a decir, o me dijerais, ¿sabes cómo estaba equivocado? ¿Verdad? Como no estoy equivocado. Si tengo que decirte que yo estaba Ojalá. equivocada, te lo diré. ¿Verdad que no Pero estaba yo lo equivocado? que sí creo es que vamos a buscar soluciones porque son necesarias. Totalmente. Y que es un edificio que necesita solución y un espacio que necesita soluciones. Bueno, vamos a hablar de otra cuestión porque en la tarde de ayer miércoles conocimos que la directora gerente del Instituto de Consumo de Extremadura, Leonor Martínez Pereda Soto, ha anunciado que se presentará como candidata a la Secretaría General del PSOE de Extremadura. Con Martínez Pereda son ya 3 los precandidatos que concurrirán a las primarias extremeñas. Eva Pérez, el propio Guillermo Fernández Vara, que además este lunes ya confirmó que se presentaba, y este miércoles por la tarde Pereda. Pereda fue consejera de Fomento y presidenta de la Agencia Extremeña de Vivienda en el gobierno de Rodríguez Ibarra. Durante el proceso de primarias vivido por los socialistas ha apoyado Pereda la candidatura de Pedro Sánchez y ahora ha decidido dar un paso al frente y optar a dirigir su partido a nivel regional. El anuncio lo ha hecho a través de la red social Facebook, especificando que en breve dirá dónde se realizará la presentación oficial. Por cierto, que la corriente izquierda socialista, a la que pertenece Leonor, se ha desvinculado de esta candidatura, argumentando que lo hace a título personal y no en nombre de la misma. Pepe, tercera candidata. No, esta carrera va a ser, yo creo que va a pasar en todas las comunidades autónomas. Se ha abierto ya el proceso, como pasa en todos los partidos, empiezas por el nacional, pasará al regional, después pasará al provincial y después pasará a los locales, ¿no? En el caso este, pues ya son 3, no sé si aparecerán más o no, pero me temo que los seguidores o colaboradores de la candidatura de Pedro Sánchez a la Secretaría Nacional
los colaboradores que ha tenido repartidos en todas las comunidades autónomas, pues van a presentarse en contra de los varones que son los que están ahora en el poder. Ya ha dicho, no sé si al final pasará o no, pero ya ha dicho, creo que fue ayer, con el cambio del portavoz interino del Congreso, que en la Ejecutiva Federal no va a haber varones, con lo cual ya empieza no sé si la noche de los cuchillos, como dicen algunos por ahí, o simplemente son personas que no están de acuerdo con sus ideas y, lógicamente, las quita. Por cierto, que Susana Díaz ha dicho que no va a meter en el equipo a nadie de su cuerda, entre comillas, para dirigir el partido, porque cree que Pedro Sánchez ha dicho buscará a los mejores, que se retira, que se acabó el susanismo, ha dicho literalmente. El susanismo. Me parece muy bien. Ella ha sido derrotada y lo que hace es recogerse y irse para atrás, ¿no? Lo que hace falta es que no defenestren, porque hay grandes valores en las personas que se han presentado libremente, ¿no? Creo yo que en los partidos el pensamiento único no debe existir, y en ese sentido me gustaría, cuando se haga el Congreso del Partido Socialista, ahora en junio, ver en qué lugar se sitúa exactamente el Partido Socialista, porque creo que se está desplazando ligeramente o grandemente hacia la izquierda y está separándose de las propuestas más socialdemócratas, más centrales, más liberadoras, y se está yendo un poco se está podemizando. Y el miedo, vamos, el temor que yo tengo es que en el momento en que se podemice, cuando haya unas elecciones, mucha gente diga que para votar a una copia puede votar al original y dejarlo de lado. No hay que correr mucho, porque sabemos lo que está pasando en Francia, sabemos lo que ha pasado en España en alguna ocasión, concretamente fue con la UCD, como de la noche a la mañana desapareció. No sé yo si el espacio que tiene el Partido Socialista hacia donde se quiera mover ya estará ocupado o no estará ocupado, o si será capaz de desplazar al lugar ese donde se quiera poner, si será capaz de desplazar al partido que está en ese sitio ahora mismo. Es una duda que me cae. Por cierto, que Pedro Sánchez ya ha dicho que descarta ser senador para tener voz en el Parlamento. Miguel Ángel. Yo primero quiero felicitar a amigos y familiares que estuvieron en la línea de Pedro Sánchez, y su familia mía, y son amigos. Además fue gracioso porque el mismo domingo me mandaban datos de los pueblos de Extremadura, más eso, iba ganando Pedro Sánchez en muchos sitios. Entonces yo te lo dije, que ganaba Pedro Sánchez. Entonces aquí, es decir, esto que ha puesto esta señora Leonor, eso de vamos que nos vamos, ¿eso qué es? ¿El título de su eso? Lo ha dicho en su tweet, en su Facebook, en su publicación Vamos de Facebook. que nos vamos, he dicho. Sí, ese es Hombre, hay un refrán que dice Adrián Revuelto, la publicación de Facebook con la que ha anunciado su Adrián Revuelto, ganancia de pescadores. Entonces, a partir de ahí, yo creo que, Pepe, que a ti te preocupe, o digas tú, que el PSOE se va para la izquierda, no, es que me quedáis alucinado, ¿verdad? Yo sé que habrán conmigo. Vuelvo a decir, yo sé que dentro de los que han votado en las primarias hay muchos socialistas. Sé que hay socialistas, pero sé que no hay socialistas muchos. Por eso yo hablo del Partido Socialdemócrata, nunca me gustará. Porque la palabra socialista para mí tiene otra connotación, todo es más profunda. El socialismo es otra cosa. El socialismo no es votar a favor del artículo 135 o decir que hay que pagar ante la banca que el sufrimiento de las personas. Eso no es socialismo, para mí. ¿Entiendes? Entonces, a partir de ahí, Pedro Sánchez ha ganado Pedro Sánchez y ya está, no pasa nada. Es decir, los varones, joder. En un partido socialista sale de varones. ¿Qué varones? Felipe González fue lo que fue y adiós muy buena que te vas para Cartagena. Sí, claro. Y Barra, y Bono, y Corcuera, ya se ha salido del PSOE, ¿no? Adiós, se ha salido del PSOE. El ministro de la patada en la puerta, yo digo que es socialista. Entonces, claro, es que veo... Sí, en una cadena de televisión es que veo una cantidad de situaciones en el Partido Socialista que... Joder. A partir de que haya más o menos, pues bueno,
Al llamar varones, Miguel Ángel, yo entiendo a los dirigentes que están gobernando las autonomías, no a esos que tú has dicho, porque esos ya están fuera de orden. Pero no te das cuenta, es decir, en cuanto un secretario general o un presidente de una comunidad dice, como Paje dijo, si gana Pedro Sánchez me tendré que ver a ver qué línea, qué es lo que hago. Tiene que dimitir al día siguiente. Al día siguiente tiene que dimitir. Al día siguiente tiene que dimitir. Igual que hizo Antonio Hernando, no sé si tenía que haber dimitido antes. ¿Me entiendes? Es decir, son situaciones que dices tú, te quedan fuera de juego. Es decir, el Partido Socialista hay ahora una lucha, vamos, entre ellos, entre los que se van. Pues bueno, pues allá ellos, a mí me da igual lo que pasa en el Partido Socialista. Yo lo he dicho y Marisa se lo dije aquí, lo voy a decir, para mí no va a cambiar nada la línea política del Partido Socialista, nada. Es decir, no te da miedo, Pepe, que no se van a ir a la izquierda, te lo puedo asegurar. Porque el Partido Socialista lleva 20 años haciendo películas políticas neoliberales, políticas de derecha. Y eso le ha pasado en Francia. ¿Por qué no habláis de Portugal? Un gobierno de izquierda, Partido Socialista, el bloque de izquierda. ¿Por qué no habláis? Que antes de ayer Europa la ha sacado del riesgo económico. ¿Por qué no habláis? Un gobierno de izquierda que lleva año y medio gobernando. Habla tú, yo no tengo Que ha subido los salarios. Claro, es que cuando me habláis de izquierda, claro, entonces yo digo, dentro de la socialista, Fran, para terminar, sí, como eso, creo que va a haber su lucha y que tiene que haberla y que, bueno, pase lo que pase. Yo, como creo, no van a cambiar la línea política, no me preocupa. Que sea carrera. A ver, Marisa. No sé, yo, Miguel Ángel, es que como no suelo tener maquinitas para medir ni quién es más de izquierda ni quién es menos de derecha, lo veo en las políticas y yo creo que hay una cuestión que está clara. Es verdad que en alguna ocasión se ha hecho política y que a nivel... Mira, yo siempre digo que a veces hemos cometido el error de hacer una política neoliberal, pero una política social. Y a veces se ha cometido también, se ha intentado abordar desde los gobiernos socialistas lo que ha sido un avance en políticas sociales y en derechos civiles que no han tenido parangón en este país. Entonces todo hay que reconocerlo. Es decir, no me pongas esa cara. ¿Que te digo cuáles? Pues mira, si empiezo desde lo más reciente, la época de Zapatero, los derechos civiles que se han conseguido en cuanto a igualdad, en cuanto a tratamiento de matrimonios igualitarios, en cuanto a prestaciones y reconocimientos de dependencia, eso no se había hecho nunca. ¿Qué comunidad tiene aprobada esa ley de ¿Cómo igualdad? qué? ¿Qué comunidad tiene aprobada esa ley de igualdad? ¿Qué comunidad tiene? Que se dé con argumentos económicos y argumentos técnicos y argumentos de verdad que se lleva a cabo. Hombre, pero es que tú una ley cuando la pruebas con dotaciones económicas. Es que la ley de igualdad, vamos, te voy a decir, es que en la época de Zapatero estábamos entre los 10 primeros países en materia de igualdad y resulta que hemos retrocedido al puesto 35. ¿Cómo no va a haber tenido una repercusión? ¿Eso en qué se mide? Se mide en situación real, se mide en inversiones y se mide en situación económica. Pero es que yo tengo que recordar que aparte de la dependencia, que aparte de los matrimonios igualitarios, que aparte de todas las políticas sociales que se hicieron con anterioridad, si tenemos una sanidad pública universal, es gracias a gobiernos socialistas. Por tanto, se han hecho políticas y medidas que no son precisamente de derechas ni neoliberales, aunque también se hayan cometido errores de otro tipo. Tú dices siempre el artículo 135, yo estoy de acuerdo contigo, no te lo voy a discutir porque yo estoy de acuerdo con esa posición, que me parece que fue un error hacerlo y ya está, pero eso no le va a restar otros méritos, tendremos que reconocer lo que hay. En cuanto a que la gente se presente a ser elegido y el derecho a elegir y a ser elegido para un cargo de secretario o secretaria general es un acto profundamente democrático. Y que además se diga, y lo comparto con Fernández Vara, como dice, hay que quitar los avales porque eso es lo que genera tensión. Pues quitémoslo y posiblemente no va a haber 3, igual tenemos hasta 5 candidatos o 6 o todo lo que quiera haber porque va a haber un momento de apertura. Y luego pues se decidirá en una segunda vuelta o en la forma que tengan que hacerlo. Y yo no me voy a anticipar, siempre lo he dicho, estamos en procesos congresuales. La semana que viene es el Congreso Provincial, de ahí saldrán enmiendas para los congresos federales, vamos a dar un margen y un tiempo. Yo ayer estuve viendo propuestas de enmiendas que se habían hecho a la ponencia marco por parte de militantes y me parece que es cada uno darle una impronta de qué es lo que quiere y por dónde quiere que vaya el partido. Como la mayoría lo decida, saldrá. Pero no hay que plantearse... pero es que tú, Miguel Ángel, lo haces. De antemano ya nos quitas todo el mes, todas las posibilidades de nada. Pero es que me habla de decir, del Comité Provincial va a salir una moción en la cual diga que hay que Comité Provincial no, del Congreso. Del Congreso. ¿Extremadura? Es decir, vaya a obligar a Extremadura, la federal, a decirle a Pedro Sánchez, hay que quitar a Rajoy ya. Vamos a ver, es que si desde el Congreso saldrán unas indicaciones, claro. Eso no puede estar en la ideología de un partido no puede ser
echar a este. No, echar a un corrupto. Echar a un A ver, gobierno habrá corrupto. resoluciones. Echar a un gobierno que está Eso que estás diciendo es mentira. No, es verdad, Pepe. O sea, Pepe, Ningún ¿verdad? Personas congreso, ni corruptas. El siquiera- gobierno no es corrupto. No, el gobierno es corrupto. Montoro es corrupto. Personas. Y el Partido Popular ha hecho una ¿Dónde, obra dónde- en su dónde le casa han con puesto esa dinero negro. ¿Dónde le han puesto esa etiqueta a Montoro? Hombre, ¿Qué juez lo ha el condenado? gobierno- y el gobierno está quitando, Que está estás quitando diciendo jueces, mentira. jueces para que, Mentira. jueces que van contra la corrupción, metiendo jueces que quieren que que no Y se el- abrigue la corrupción. Mentira. Pues el problema Eso- entonces No es el nos Poder desviemos del Judicial. tema, porque estamos hablando Eso es lo que del- se le interesa a este estamos gobierno, sí, hablando pero- de la candidatura pero el Partido de Liberal Leonor Suelta Martínez Pereda. Todos los días. Claro, es que- Es pero mentira, que- coño. es que es verdad, Suelta. es que es No, verdad. Es mentira. Venga, Marisa no ¿Dónde había acabado, está creo. La No, da igual. acusación y dónde está el juicio. Es verdad. ¿No es? Marisa. No, si yo estaba diciendo eso, me Sí, parece no, sí, profundamente democrático que la gente se presente y que haya cuantas más gente para más candidaturas, pues más opciones tendrá la militancia para decir quién quiere que dirija al estoy de acuerdo partido. con eso. Y no me parece nada mal y que después, que como conforme Pedro Sánchez la Ejecutiva Federal, que tenga varones o no, es que a mí la palabra varón no me gusta porque no representa nada. Habrá que hablar si hay o no representación de los poderes territoriales. Y si él decide que no haya poderes territoriales allí, sino que sea una forma distinta de organizar la Ejecutiva, Marisa, yo me bueno, imagino esa es que su los decisión cambios y la que potestad se presente suya. Mucha gente al PSOE regional o de otras autonomías será por cambiar la línea política, ¿no? O es para que te quites tú el asiento y me siento yo Y en el para asiento. eso estamos haciendo los congresos a los que tú le estás Y si negando ca- la y si- mayor. y O sea, si que te cam- digo, y- ¿dónde se hace? Y si cambiara el gobierno de España no en línea política de un Hombre, partido pues yo no conozco. socialista, Dime tú, ya me dime tú, contarás. dime tú, Lo ¿en que qué, pasa en es qué que está resolución enfadado. vuestra Está del enfadado Congreso? porque en el Congreso no vaya a seguir sus directrices. A ver, claro, no estoy enfadado. Si te he dicho también que estoy completamente No. seguro que el Partido Socialista no va a cambiar su línea política. ¿Os Gobierno y mande quien manda. duele que no está pasando como está pasando a vosotros con Podemos? Que No, estáis lo que pasa es que ninguneados, yo soy que de no izquierda representáis. unida, no de Podemos. No, digo a vosotros de Izquierda Unida con Podemos, que estáis absolutamente ya fuera de todo contexto, No, no, que lo no es único que se cierto, hace lo de no es Podemos cierto, y que no al es final cierto. lo único que Estamos vamos a ahí en la línea terminar, política que de os da echar- envidia, de echar a un gobierno que os da corrupto, envidia que no acabemos como Sánchez y como un país Rejón. que Eso es es la lo que os vergüenza pasa. de toda Europa. Bueno, señores, vamos a hablar ahora del gobierno, ¿vale? Porque rápidamente el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se ha referido al chantaje, entre comillas, que supone la declaración de independencia que plantea la Generalitat de Cataluña, una estrategia que ha evitado definir como golpe de Estado, pero ante la que el Gobierno piensa tomar, dice, todas las medidas que sean necesarias, dejando abierto incluso la posibilidad de tomar el control de los Mossos de Escuadra. Zoido ha recordado que las asociaciones de jueces se han mostrado muy críticas por unos planes que han subrayado no han encontrado ningún apoyo internacional. Lo han acelerado, textualmente ha dicho, porque cuando les interesa no hacen caso ni al Consell que tienen en Cataluña, al Consejo de Cataluña. Miguel Ángel. Yo creo que nunca he sido nacionalista. Por cierto, que Rajoy ha dicho hoy que reitera a Puigdemont que su oferta es imposible porque es una amenaza grave a la convivencia. Yo no soy nacionalista, ni he sido nacionalista de mi vida, soy federalista, es decir, estoy en un país federal, y a partir de ahí yo siempre vuelvo a lo de siempre, es decir, creo que estos problemas hay que aclararlos sentados a hablar y tener consenso y tener generosidad por todas partes y hablar en una mesa y no lanzarnos en la prensa actos o comentarios que lo que hacen es confundir más al español de a pie, así de claro. Es decir, yo no tengo ningún problema en que ni voy en contra de que haya un referéndum, siempre he estado a favor de que la gente tiene que decidir, votar y elegir su camino, es así, ¿no? Y a partir de ahí, no tengo un problema. Yo sí tengo una duda, y igual que a Rajoy le ha hecho falta que el PNV le apoye para aprobar los presupuestos, si le hubiera hecho falta a los catalanes, también hubieran tirado a los catalanes y los catalanes hubieran votado a favor del presupuesto. Entonces, volviendo a lo de siempre, como en estos 30 años o 35 años de gobierno neoliberal que ha habido de los dos partidos, siempre han cogido a los independentistas cuando les ha interesado, no entiendo por qué ahora no se ponen de acuerdo para sentarse en una mesa y llegar a un acuerdo que se puede llegar de muchas formas y no entrar en esta devenir de amenazas, de si al día siguiente la ley de independencia, que si la ley de la independencia de Cataluña, de que si meto a la policía allí, de que si van a mandar solo Mossos de Escuadra. Creo que eso es levantar más polvareda de la que hay y poner más nervioso al país. Marisa.
Creo que la solución viene de otra manera, no viene precisamente por esta forma. Si hay que exigirle algo a todos los representantes políticos de los dos lados, tanto a los catalanes como a los nacionales, yo creo que es un poco de sensatez, de cordura y de intentar bajar la tensión que se ha generado. No tiene mucho sentido, ni por parte de unos que sigan amenazando con el tema del referéndum, además del referéndum impuesto, que es la diferencia que veo, y que los otros sigan diciendo pues vamos a hacer no sé qué barbaridad de echar a estos a la calle. Me parece que lo tienen que hacer, como decía Miguel Ángel, bajar un poco la tensión, bajar los ánimos y sentarse a dialogar y entre todo el mundo buscar soluciones. Esto desde luego no ayuda, porque ya también sabemos que Zoido es un ministro que se está destacando por no ayudar mucho en buscar la paz social, pero bueno, dentro de todo eso creo que lo suyo sería intentar un diálogo y intentar desde la política, no desde la confrontación. Pepe. Yo es que estoy alucinado. Diálogo, más diálogo que le han ofrecido, pero diálogo sin la premisa de referéndum sí o sí. Eso es lo que están diciendo los catalanes, ¿no? Referéndum sí o sí no se puede hacer, porque va contra la Constitución. Por eso decimos diálogo desde las dos partes, no estamos diciendo solo diálogo desde No, una. pero sí. Generosidad por las dos partes. Que no, pero que yo creo que el Estado le está diciendo el gobierno le está diciendo a los catalanes, hablemos todo lo que queramos, pero no empieces tú. Para hablar, lo primero es referéndum sí. No te puedo decir que sí, tienes tu mecanismo para poderlo hacer. En el Congreso presenta la proposición de ley que sea, cambia lo que tengas que cambiar de la Constitución y si los españoles lo aceptan, bienvenido sea. Pero Pepe, es que ese es un tema que dice, hay diálogo, pero vamos a ver, es que cuando las cosas vienen tarde y vienen mal, pasa lo que pasa, de aquellos polvos estos lodos. Esto viene, y yo no lo he escuchado todavía al Partido Popular, que haya hecho una mínima reflexión crítica de qué pasó cuando esto se inicia con la impugnación ante el Constitucional de la reforma del Estatuto de Autonomía. O sea, no hubiera pasado nada por ese momento, en lugar de recurrir tanto a los recursos de inconstitucionalidad, a empezar ya con la bronca. Porque si eran inconstitucionales, claro, Marisa, tendrían que recurrir. Ya, pero vamos a ver, ¿por qué no se hizo, como se pedía en ese momento, abordarlo no desde la óptica de los tribunales, sino desde la óptica política? No y haberse sentado. Si tú ya has en ese momento se podía. Tú ya has sí se podía, una Pepe. ley inconstitucional, ya no podemos sentarnos a hablar. No yo lo que tengo que hacer es oponerme. No era tan inconstitucional porque creo recordar que solamente 2 artículos se declararon inconstitucionales. Dos o tres. Claro, entonces si de todo un estatuto se declaran para ello no era tan inconstitucional. Bueno, pero que yo creo que en ese momento... Pero que esos 2 o 3 artículos se lo habían dicho ya que no lo eran. Ya, pero Pepe... Y no hicieron caso. Desde mi punto de vista, y si con esto hace ninguna historia, creo que ahí le faltó al PP un poco de ejercicio autocrítico vamos a pensar en y de una haber cosa, Marisa. abierto el camino para el diálogo. ¿Qué es lo que piden los catalanes? Un referéndum para inmediatamente... Lo piden ahora. Ahora. Bueno, sí, ellos lo que quieren es independizarse. Ya, pero en aquel momento claro, no era solo que ¿Qué van a pedían. ir pidiéndolo, Pepe? Claro. Que con Puigdemont ya lo pedían. Pero vamos a ver, desde el principio, ¿qué se le han dicho a los catalanes? No se puede hacer porque la soberanía, según la Constitución, reside en el pueblo español. Y los catalanes se han callado. No, han Sí, seguido. no, Y bueno, con ¿y Pujol no por le qué estamos los viendo. catalanes, cuando te digo, oye, es que lo dice este artículo, y yo no puedo decir que sí a un referéndum que es inconstitucional. Yo no puedo ir contra la soberanía de los restantes españoles. ¿Cuántos españoles hay en Cataluña? ¿10 millones, 9 millones? No lo sé. ¿10 millones? Si hay 35 millones fuera de ellos en el resto de España, no les puedo quitar su derecho a ser soberanos. Pero Pepe, déjame de soberanía y de patriotismo, ya está bien. ¿Por qué lo voy a dejar? Porque sí, porque el patriotismo no es global. Cambia la Constitución, no se ha Está cambiado para bien, 135. No dice que no te lo diga, que luego... No se ha cambiado para 135. Porque cámbiese. De todas formas, hay una cosa muy clara. 7,5 millones. Para fijar datos. 7,5 millones son 7,5. los Pues ya catalanes. Bueno, pues yo había dicho 10, fíjate. Todavía menos. Están engañando permanentemente al pueblo catalán. Pero ¿por qué llevan 30 años engañándolo? Pepe, no puede ser, los nacionalistas no pueden ser un día buenos y al día siguiente malos No malísimos. me digas eso, Y Pepe. eso tiene que tener... Nunca los nacionalistas, Claro. cuando han empezado a pedir el referéndum, es cuando ya no se les ha seguido la órbita. Cuando el PP inicia toda la campaña contra los catalanes, no había más cuestión en medio que una reforma de un estatuto donde en ningún sitio se hablaba del tema del referéndum. Pero y eso surge a diferencia. ¿Qué diferencia había, pregunto yo, entre lo que está pidiendo Ana Cataluña a lo que pedía Iván Eche en País Vasco?
A lo mejor independentista. que a lo mejor lo que tenían que hacer era poner ese referéndum en toda España y a lo mejor el resto de los españoles le decíamos los catalanes ir a tomar viento ya por ahí cerca. Porque Yo vaya no tela, entiendo ¿no? por qué. Bueno, señores, nos tenemos que ir. No hay tiempo para más. Agradecerles como siempre su atención y agradecer la presencia a Miguel Ángel Herrera, Marisa Tena, gracias, y Pepe Pérez Garrido, gracias. Y a ustedes emplazarles a un nuevo programa mañana. Vamos a hablar de libros porque vamos a hablar de la Feria del Libro de Mérida, concretamente de uno de los que se va a presentar. Pero será mañana cuando lo hagamos. Le emplazamos hasta entonces. Recuerden que estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube, informando 24 horas de lo que pasa a nuestro alrededor. Hasta mañana, buenas noches, que sean felices.